Muy bien, pues nada, vamos a empezar con esta sesión. Bienvenidos, bienvenidas todos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias El fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Y bueno, hoy me toca a mí moderar y me hace mucha ilusión porque tenemos al doctor David Villar Vegas, que es, bueno, compañero y muy amigo y colaborador del Observatorio de Religiones Comparadas y también socio fundador de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Os voy a contar un poquito cuál es el trabajo de David, cuál es su formación y ya te dejamos para que nos cuentes un poco sobre esta literatura del Antiguo Israel. Bueno, David nació en Valladolid, pero ya, yo creo que ya es de donde pase, es medio madrileño, medio vallisoletano. Y estudió el grado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Antropología de América y obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Después realizó el máster en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid y en este máster enfocó sus estudios en las religiones del Antiguo Israel, realizando un trabajo de fin de máster bajo la dirección del profesor doctor Julio Trebolle Barrera, con el título Yahvé, Dios de la tormenta, es una pregunta. Tras la finalización de este máster, obtuvo la beca de formación del profesorado universitario, la beca FPU, del Ministerio de Ciencia y Universidades del Gobierno de España, y realizó la tesis doctoral en la cual, y esto me llena de orgullo decirlo, bueno, obtuvo el sobresaliente cum laude. Esta tesis doctoral estuvo dirigida por los profesores Julio Trebolle, Pablo Torijano y Andrés Piquer del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, y su título fue Cronología de los reinos de Israel y Judá, estudio comparativo del texto masorético y Septuaginta. Y como digo, pues la defensa fue el 2 de febrero del 2021, hace muy poquito, y obtuvo la calificación cum laude. Paralelamente a la realización de su tesis, David obtuvo el título de experto complutense en orientalística y egiptología y también participó en congresos nacionales e internacionales como en el International Meeting de la Society of Biblical Literature en Roma en 2019 y ha publicado diversos artículos en revistas de impacto, tanto internacionales como nacionales también. Bueno, David, yo creo que puedes empezar con tu aportación. Yo creo que nos vas a hablar un poquito también de tu tema de tesis, ¿no? Y nada, pues cualquier cuestión, aquí estoy, detrás de la cámara y del micro. Muchas gracias. Vale, genial, Belén. Pues muchas gracias a ti y también muchas gracias al propio Observatorio de Religiones Comparadas por darme la oportunidad de exponer un poco mi trabajo y, por supuesto, a todos los asistentes. Yo lo que voy a hablar aquí, aunque el título a veces incluso pueda sonar un poco pesado, mi objetivo en esta conferencia, que se titula Aportaciones de la crítica textual a la historia, religión y literatura del Antiguo Israel, Libros Unidos Reyes, es muy sencillo. Es exponeros, transmitiros cuáles son los medios que nosotros, los que nos dedicamos al tema de la historia del Antiguo Israel, del contexto bíblico, cómo decimos que las cosas han ocurrido en el Antiguo Israel y por qué, ¿vale? Es decir, cuando nosotros sostenemos que la religión del Antiguo Israel, la literatura, la historia fueron de una manera, decir es, bueno, ¿por qué decimos que fueron de esta manera y no otra? ¿Qué medios tenemos? ¿Qué fuentes tenemos? Y cómo tratamos estas fuentes. Ese va a ser el objetivo, acercaros un poco de una manera, aunque sea un tema específico más didáctico, pues eso, las personas que no se dediquen a esta temática y que bueno, pues, espero que os guste y que cualquier duda que tengáis o comentario, pues estaré yo encantado de contestaros. En primer lugar, ¿qué es esto de la crítica textual? ¿Qué es esto de la crítica literaria? ¿Cómo influye esto al tema de la historia, religión y literatura? Bueno, en primer lugar, para ello, como os he dicho, os voy a explicar estos dos conceptos, crítica textual, crítica literaria de la Biblia hebrea, que son los conceptos básicos para la formación de cualquier característica en torno a cualquier aspecto del Antiguo Israel. Después vamos a ver estos libros, que son los llamados libros de Unidos Reyes. ¿Por qué estos libros? Porque en ellos se pueden ver diversos ejemplos en los cuales, si tenemos un adecuado tratamiento de estas fuentes bíblicas con estos preceptos que os voy a explicar, pueden cambiar, y de hecho cambian, ciertas cosas que a lo mejor en la actualidad deberían tener otro punto de vista, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de la crítica literaria y qué es esto de la crítica textual? Bueno,
hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, cuando se habla de todos los libros de la Biblia, desde, bueno, básicamente desde de lo que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, ¿no? Con las diferencias que hay en estos conceptos, se tiene una noción de que los distintos libros de la Biblia, la práctica totalidad, han tenido un proceso de formación, es decir, una etapa de desarrollo. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, si hoy pensamos en otro libro muy famoso, como es el propio Quijote, ¿no? Y lo tenemos como un conjunto, ¿vale? El Quijote, pues es decir, bueno, pues la crítica literaria del Quijote sería la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote, ¿vale? Simplemente es esto, es decir, esta etapa de desarrollo de una obra en conjunto. ¿Cuál es esta obra en conjunto? Cada uno de los libros de la Biblia. Esto es, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro del Éxodo o los libros de los Reyes, pues no se han formado, es decir, los libros por una sola mano y se han escrito en un momento, no, sino que han tenido un proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? Esto, a este aspecto, a este estudio de este proceso de desarrollo de los libros bíblicos, la disciplina que se dedica a estudiar esta cuestión es la crítica literaria, simplemente esto. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, pues estos libros, una vez tuvieron, no estoy hablando de estas dos nociones hasta mediados del siglo XX, una vez tuvieron una forma fija, se pensaba, bueno, pues el libro del Génesis se ha acabado de escribir, se terminó de escribir en el exilio, ¿no? En torno al siglo, como sabéis, 587, 577 antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, obviamente hay diversas copias del libro del Génesis. Luego se va traduciendo, se traduce, por ejemplo, en el siglo III al griego, luego tenemos más idiomas, esta actualidad, ¿no? Bueno, pues el estudio de todas las versiones del libro del Génesis, en este caso, las diferencias que hay, por ejemplo, que si uno copia mal el idioma original, que si uno introduce algún tipo de cambio comentario de la editor, etc., alguna corrupción del manuscrito, una pérdida o un tipo de error, pues el estudio de todas las versiones de un mismo libro, de la Biblia, se llama crítica textual. Vuelvo al ejemplo de Quijote. Es como si cogemos el Quijote, ¿no? Que la obra se compuso, como sabéis, en nuestro idioma en castellano, y si hoy estudiamos, por ejemplo, todas las diferencias del Quijote, pues lo comparamos, pues en alemán, en inglés, en francés, etc. Pues todas las obras que estudiasen esto, las diferencias entre estos idiomas, sería la crítica textual, ¿vale? Bueno, pues estos dos aspectos, en el tema del texto bíblico, tanto la crítica literaria como la crítica textual, estos dos ámbitos de investigación estuvieron perfectamente delimitados hasta el siglo XX, mediados del siglo XX. ¿Qué pasó en mediados del siglo XX? Concretamente a partir de 1946. Bueno, pues como imagino si os suena, se descubrieron estos llamados manuscritos de Qumran, ¿vale? Manuscritos de Qumran, ahí según ha estado en Israel, es un territorio del Estado de Israel, ahí justo al lado del Mar Muerto, en esta carretera que baja bueno, para Jerusalén, Male Adumim, y baja ahí en Gedi, Qumran, Masada, pues ahí está, ¿vale? Ahí se descubrieron los beduinos de abejas, tiraron una piedra, son una vasija rota, y ahí se descubrieron todas las serie de manuscritos, ¿vale? Bueno, ¿por qué fueron importantes estos manuscritos? Por lo siguiente. Hasta entonces se pensaba que el estudio de la crítica textual, es decir, de las distintas versiones de la Biblia, por ejemplo, cuando había una diferencia entre el hebreo y el griego, que son las más reseñables, se pensaba que el hecho, la razón por la cual los textos en griego, los de la Septuaginta, divergían, eran diferentes de los del hebreo, era porque había habido algún tipo de error en la traducción del griego al hebreo, ¿vale? Entonces, este tipo de diferencias estaba dentro del ámbito de la crítica textual. ¿Qué pasó con Qumran? Bueno, pues lo que pasó fue que en ese momento, cuando se escribieron los manuscritos, en Qumran no apareció, es decir, aparecieron de un mismo libro en hebreo distintas versiones, es decir, ya había distintas versiones del libro en hebreo. Y casualmente, es decir, había versiones en hebreo, en Qumran, que coincidían y que eran más parecidas a las traducciones griegas de la Biblia. Es decir, demostraron que había ciertas diferencias que hasta mediados del siglo XX se consideraban diferencias textuales, diferencias del proceso de copia y transmisión, pues resulta que no. Resulta que a lo mejor había habido otras ediciones, otros. ¿Esto qué es?
Lo que probaron los manuscritos de Qumrán fue que de los libros de la Biblia no solo había habido una edición, ¿vale? Una edición completa, una edición autoritativa, sino que antes de lo que hoy conocemos como la propia edición autoritativa, la que es el texto canónico de la Biblia en hebreo, del llamado texto masorético, bueno, pues antes había habido otras ediciones, ¿vale? O también después había habido otras ediciones diferentes. Con esto, las fronteras entre la crítica literaria y la crítica textual dejaron de estar tan claras. ¿Por qué? Porque había que ver si las diferencias entre las distintas versiones eran únicamente de un proceso de copia, de transmisión de los libros, o si podían remitir a algunas ediciones anteriores de esos mismos libros, ¿vale? Por ello, es necesario en todos los estudios que se hagan de cualquier aspecto del antiguo Israel tener muy claro esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, pues sí que es verdad que tenemos diversos documentos arqueológicos que nos informan de ciertos aspectos de la historia de Israel, también de la religión, ¿vale? Pero la principal fuente de nuestra reconstrucción es el texto bíblico. Entonces, si queremos hacer un adecuado tratamiento de las fuentes, si queremos que nuestras conclusiones, que nuestras nociones sobre cualquier aspecto del antiguo Israel sean claras y sean sólidas, debemos hacer un adecuado tratamiento de las fuentes. Debemos saber qué texto cogemos, qué traducción tiene ese texto, por supuesto ir a los originales, es decir, hacer un tratamiento exhaustivo de las fuentes, porque si no, nuestras conclusiones sobre ciertos aspectos de la historia van a ser incompletas, ¿vale? Esto que os pongo ahora, este tratamiento de las fuentes, diréis, bueno, a lo mejor puede parecer hasta sencillo, no se hace, ¿vale? No se hace, no hay un adecuado tratamiento de las fuentes, como os voy a exponer ahora, con el ejemplo más significativo, que son los libros de los reyes, y para que sepáis, la historia de los reinos de Israel y muchas cosas de la religión y también de la propia composición de los libros solo se hace teniendo en cuenta una de las versiones de estos textos y no todo este desarrollo de la crítica literaria y de la crítica textual. Ahora vamos a la continuación con los libros de Uno y Dos Reyes. Luego cualquier aspecto, como digo, para clarificar estas cuestiones. Bueno, ¿qué son estos libros de Uno y Dos Reyes? ¿Vale? Bueno, pues los libros de Uno y Dos Reyes, bueno, se piensa que se compusieron, se terminó la composición en torno a finales del exilio de Babilonia, más o menos, y en el pasado, aunque ahora mismo en la Biblia tenemos el libro 1 y el libro de los Reyes, separados de los libros de Samuel, en el pasado sabemos que formaban un solo rollo, el libro de Samuel, ¿vale? También sabemos que hasta mediados de nuestra era, hasta mediados del siglo I de nuestra era, después de Cristo, circulaban dos versiones distintas de este libro, ¿vale? Una era la del llamado texto masorético y otra la de la Septuaginta. He recibido un mensaje, no sé si va todo bien, si no, Belén, córtame cualquier cosa, ¿vale? Porque estoy con la presentación. Sí, David, perdona. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí, Mira, yo en la pantalla que tengo me sigue apareciendo la primera diapositiva de tu PowerPoint y no sé si has pasado a la segunda. Sí, pasé, no... A ver, voy a mirar ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí, dale a la 2. Pues a lo mejor es el modo de pantalla completa. A lo mejor no funciona. Pues lo paso así, ¿vale? Vale, fenomenal, como quieras. Gracias, vale, perdona. Perfecto. Nada, no te preocupes. A los demás disculpad, no había tampoco información en estas diapositivas. Esta es la primera que importante en la que tenéis que ver alguna cosilla, porque el resto es lo que comento. Bueno, lo que os iba diciendo. ¿Qué es esto de que había dos versiones de estos libros? ¿En qué se materializa esto? Bueno, pues en la versión masorética, del texto masorético de la Biblia hebrea, para que os hagáis una idea, es la versión que nosotros, en la gran mayoría, en todos los países, tenemos traducidos en casa, tenemos una Biblia en casa en nuestros distintos idiomas, ¿vale? Es la versión más o menos del judaísmo oficial, ¿vale? Es el hebreo sintetizado, el hebreo masorético vocalizado en la Edad Media y la versión de la cual se traduce en todos en los distintos idiomas el texto bíblico, ¿vale? Se llama texto masorético, ¿vale? Si queréis luego preguntarme por qué, bueno, los masoretas, los que vocalizaron el texto bíblico y demás, ¿vale? Esta versión de la Biblia tenía
ante como es la fase previa, se llamaba protomasorética, muy sencillo, masorética, protomasorética. ¿Por qué se llama protomasorética? Porque no estaba vocalizada, ¿vale? La vocalización en texto bíblico es de época medieval, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta versión, tenemos ejemplificado esta versión en papiros como este de aquí, el papiro de Nash, ¿vale? Y la versión masorética la tenemos, por ejemplo, hay dos códices muy importantes, el de Alepo y el de Leningrado. Pues el de Leningrado, yo creo que es el más importante. ¿Por qué? Porque es la versión de la Biblia hebrea más antigua disponible, ¿vale? De este códice de Leningrado, ¿de acuerdo? Fichado en el 1008 por su colofón, tenemos la versión de la Biblia hebraica, ¿vale? La primera de Quité, del año 1977, y luego con la primera edición de la Biblia hebraica estudiantense, que es como la edición más importante de la Biblia en hebreo, ¿vale? Esta es, refleja el texto del Códice del Leningrado, ¿vale? Y, por ejemplo, para que lo sepáis, la traducción, desde mi punto de vista, y también, bueno, en este soy cada uno, pues heredero y guiado por sus maestros, ¿no? Que a mi modo de ver es la que mejor refleja este texto, es la de la Biblia de Cantera. La primera edición es de 1935, creo que la última actualización del texto es del año 2015, ¿vale? La última revisión, y ahí, bueno, hasta ahí no hay, en esto ha habido ediciones cada año, ¿vale? La última es 2015. Bueno, pues esta es una de las versiones del Libro de los Reyes, ¿vale? La otra versión es la de la Septuaginta, ¿vale? La de la traducción al griego, ¿vale? ¿Por qué es otra versión? Bueno, pues llamamos versiones de un mismo libro, del mismo trabajo literario, a, por supuesto, textos que nos transmiten un mismo libro. El texto masorético y la Septuaginta coinciden en el 80% del texto del Libro de los Reyes, ¿vale? Esta traducción, que lo sepáis, de la Septuaginta de la Biblia al griego, bueno, lo primero que se tradujo fue el Pentateuco en el siglo III, del siglo III, y los Reyes, se empieza que Samuel Reyes se tradujo en torno al siglo II, ¿vale? Un ejemplo de esta traducción es el Códice Vaticano, siglo IV, que está en la Biblioteca Vaticana, ¿vale? Hoy en día. Bueno, el tema es que en estos libros había muchas diferencias bastante considerables entre el griego y el hebreo, un 20% en torno al libro de Reyes, ¿vale? Como os digo, hasta el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, se pensaba que estas diferencias tenían que ver con errores en la traducción del griego al hebreo, ¿vale? Bueno, del hebreo al griego, perdón. No obstante, con el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, se probó que había manuscritos en hebreo que coincidían con el texto griego que teníamos en estos manuscritos, ¿vale? Y no con el texto hebreo masorético. ¿Qué es lo que probó esto? Pues que había dos ediciones distintas del Libro de los Reyes, al menos. Una, la que tenemos en el texto masorético oficial, y otra, la que nos traduce los manuscritos griegos de la Biblia. En muchos casos, en ciertas ocasiones, nos transmite una información mucho más antigua que la del texto masorético, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Y os lo que voy a explicar. Bueno, pues para que lo sepáis, la historia de los reinos de Israel y Judá, cuando decís, bueno, ¿en qué año gobernó X rey? Por ejemplo, el último Sedecías, de Judá, con el cual cayó Jerusalén, ¿vale? Cuando la conquistan Nabucodonosor y demás. O en qué año gobernó los sucesores, por ejemplo, del texto bíblico de David y Salomón, o puede ser Jeroboam, ¿vale? O los hombritas, etcétera. Pues esas fechas de los reyes se basan únicamente, el estudio histórico se basa únicamente en el texto masorético de la Biblia, porque tienen prejuicios a la hora de la valoración de los textos griegos, y no tienen en cuenta que estos textos griegos, con los manuscritos de Qumran, muchas veces nos transmiten un texto más antiguo que el propio hebreo masorético. Por lo tanto, yo en esto es lo que he trabajado en mi tesis, yo me he dedicado a la cronología, las fechas históricas de los reyes son incompletas y en muchos casos son erróneas las que hoy tenemos en día, porque únicamente tienen en cuenta las de un solo texto, las de una sola versión de la Biblia. Y como os voy a mostrar, en distintos casos son diferentes. Pero no solo esto, es decir, no solo el tema de la historia de los reinos, sino que también las propias teorías de la composición del Libro de los Reyes, de cómo se compuso, únicamente, salvo un par de estudios que tienen en cuenta estos textos, pero de una manera completa, los griegos me refiero,
únicamente han tenido en cuenta el texto hebreo, masorético, no las otras versiones de la Biblia. Y lo último, el tema de la religión en el antiguo Israel, igual. Es decir, únicamente para, bueno, de estos libros que tenemos de, bueno, la religión del antiguo Israel, la historia del antiguo Israel, religión, etcétera. Esta problemática textual no la han tenido en cuenta, simplemente han cogido este texto masorético y lo que ponía en él han basado su contenido para emitir qué características tenía esta religión en el antiguo Israel. Yo os voy a ejemplificar ahora con tres casos distintos, uno relacionado con la historia, otro relacionado con la religión y otro relacionado con la literatura, cómo diversos aspectos que hoy en día tenemos en cuenta y que están asentados y publicados en manuales, tendrían que cambiar si se tiene en cuenta la problemática de los textos de la Biblia hebrea, es decir, la de la crítica textual, y si ello se tiene en cuenta, estas consideraciones pueden cambiar en nuestro panorama actual y el conocimiento que tengamos sobre estos casos, ¿de acuerdo? Para ello, en primer lugar, vamos a ver un aspecto histórico, ¿vale? Relacionado con la cronología de un rey, ¿de acuerdo? Con el sucesor de Salomón, ¿vale? Bueno, el que es, como sabéis, en el texto bíblico se habla de la monarquía unida de Israel, Judá, la monarquía unida de Israel. Hay controversia bastante grande sobre la existencia en términos históricos de esta monarquía unida. Tenemos textos muy tardíos sobre ella, pero también hay casos que nos pueden apuntar a su posible existencia, no de la misma manera en la que apunta el texto bíblico, pero bueno. Lo que sí es histórico, lo que es, está constatado la existencia de estos reinos de religión, ¿no? Bueno, pues el primer rey de Israel independiente, o de Israel no de la monarquía unida, el reino del norte, es Jeroboam, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a mostrar cómo ahora mismo el texto bíblico, por el texto masorético, dice que Jeroboam gobernó 22 años, ¿de acuerdo? Pero esto solo se hace porque se tiene en cuenta un tipo de tesis. Y ahora vamos a ver cómo quizás, yo pienso, que también se lo trajo a mi tesis, cómo no fue así. Luego, después, vamos a ver una categorización, unos aspectos religiosos de uno de los reyes que se ponen como, bueno, de hecho es el culpable, según la Biblia, de la caída de Judá, de Jerusalén, Manasés. A lo mejor no suena el nombre, pero bueno, es uno de los que aparece en la Basílica del Escorial. Hay diversos reyes, ¿vale? Están ahí ejemplificados, ahí con las estatuas. Está, pues, Josafat, David, Salomón, Josías y Manasés, ¿de acuerdo? Pues ahí está ¿de acuerdo? Y luego, lo último, un aspecto literario, porque, es decir, bueno, pues de las características del libro de Reyes, pues en el texto griego a veces presenta diversos contenidos que no aparecen en el hebreo masorético y se piensa que son contenidos tardíos o que son copias o errores y no se mencionan en el propio texto. No obstante, sí que deberían de ser incluidos porque no para nada son errores de copistas posteriores, sino que son ediciones más antiguas. Vamos con el primero de los casos, como es el tema histórico, ¿vale? Bueno, aquí no os preocupéis con los textos, yo los lo voy a señalar, voy a ampliar aquí con el zoom, por si no lo veis bien. Ahora, cuando sale de ellos, estos son dos cuadros que tengo yo en la tesis y os lo voy a explicar un poquillo así, en generales, para que veáis la problemática. Bueno, el tema de la historia. ¿Cuántos años gobernó Jeroboam? Bueno, pues en cualquier manual de historia que veáis del antiguo Israel, me voy a los de Israel Finkelstein, a Mario Liberani, Rainer Albert, etcétera, ¿vale? Lester Graff, bueno, podéis ver que se atribuye, que es un gobierno a Jeroboam 22 años, Jeroboam I de Israel. ¿Por qué se atribuye este gobierno de Jeroboam de Israel 22 años? Bueno, porque hay un texto, que es este, el de 1 Reyes 14:20, ¿vale? En el cual aparece, bueno, aquí tenéis el propio hebreo, pero bueno, que Jeroboam gobierna 22 años. Bien, no obstante, para que lo sepáis, este texto no aparece, aquí es un texto griego que es un códice un poco más tardío, el alejandrino, pero este texto de 1 Reyes 14:20
no aparecería en lo que nosotros consideramos como la versión antigua o la primera traducción de la Biblia al griego, que llamamos antigua. ¿Vale? No aparecen manuscritos griegos de los que tenemos el texto más antiguo, como es el propio Códice Vaticano. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que esta duración del reinado aparece en este texto griego masorético, pero, es decir, en una de las versiones de Reyes, pero no en la otra. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues cuando, y voy a ampliar un poquito, si por ejemplo nos vamos a otro de los textos de la Biblia, al de 1 Reyes 15:9, en el cual es la fórmula de reinado de otro rey de Judá, que se llama Asa, tenemos que en este texto ves la sigla del Códice Vaticano y tenemos que aparece que Jeroboam de Israel gobierna 24 años. Hay una fecha, una sincronización, que tenemos que este rey gobierna 24 años. Nos vamos a este mismo texto en el texto masorético, que es la versión hebrea oficial de la Biblia, y tenemos que este texto dice que no, es en el año 20 de Jeroboam. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay esta diferencia, no? Porque aquí el texto masorético, obviamente, pues, bueno, presenta una coherencia con los datos que tenía en el anterior, pero sin embargo este texto griego, que no tenía el dato anterior, presenta una duración más larga del reinado de Jeroboam, ¿vale? Entonces, bueno, la opinión que ha habido hasta entonces sobre esta cuestión es que los manuscritos griegos, bueno, pues eran tardíos, se han equivocado, etc, etc, etc. Vale. No obstante, lo voy a comentar así por encima, pero para que lo veáis, esto no es así, ¿vale? ¿Por qué no es así? Bueno, diversas cosas. En primer lugar, esta fórmula de 1 Reyes 14:20, del texto hebreo masorético, en la cual aparece la duración del reinado de Jeroboam de 22 años, es una fórmula con rasgos muy, muy, muy tardíos para señalar la cronología. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de que, por ejemplo, no menciona el lugar donde reina el propio rey, lo cual es algo nada común, utiliza una fórmula, una manera de expresar la duración, es decir, que cuantifica la duración del reinado en días, ¿vale? Los días. Este de Hayamim es y los días, ¿vale? Esta manera de cuantificar la duración del reinado expresando los días es una manera muy tardía que aparece únicamente en los textos más tardíos de la Biblia y no aparece en ninguna. Es decir, aparece, por ejemplo, en David y Salomón con estas duraciones de 40, que son números redondos, ¿vale? Y en otro rey, y no vuelve a aparecer más, ¿vale? Hay un consenso establecido de que es una duración muy como todos los elementos que aparecen en esta, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta que esto es muy tardío, ¿vale? Este texto, vamos al siguiente, que es dicho, ¿no? Al de 1 Reyes 15. ¿Qué pasa con él? Bueno, pues informaros, ¿vale? Aquí os dejo esta obra en la que ahora os voy a hablar. Esta manera de indicar la duración del reinado, ¿vale? Esta forma de indicar la duración del reinado, en griego, ¿vale? Transmite una forma de indicar la duración del reinado de un sincronismo, perdón, en hebreo, que es muy antigua, ¿vale? Y no aparece, por ejemplo, que es distinta a la que veis aquí en el texto masorético, ¿vale? Esta manera de indicar los sincronismos, bueno, aquí en el texto masorético se indica, bueno, en hebreo es Umishnat Esrim, ¿vale? Que es como una cadena constructa, ¿de acuerdo? El número es un cardinal, ¿vale? Y esta fórmula griega nos transmite una manera distinta de expresar los sincronismos en hebreo, ¿vale? En vez de ser con cadena constructa, que es el Kubishnat, ¿vale? El año en constructo sería Bashanah, ¿vale? Y esto sería como un ordinal, en vez de un cardinal, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues para que lo sepáis, los números en hebreo, los números mayores de 10, nunca en el texto bíblico masorético oficial, se indican de una forma ordinal para números mayores de 10. Con esa forma, una forma propia de ordinales. Solo se utiliza esta forma de cadena constructa para esos números también, ¿vale? Sin embargo, esta forma sí que aparece en los textos, en unos ostraca del siglo VIII a.C., que aparecen en esta obra de aquí,
¿vale? Se nos ostraca de Samaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto griego nos transmite la forma más antigua de indicar los sincronismos con ordinales, ¿vale? En el contexto del antiguo Israel, ¿de acuerdo? Podéis pensar, bueno, quizás un escritor posterior ha cogido el texto y lo ha hecho de otra forma para tener pretensiones de que sea más antiguo. No es así, ¿vale? No es así. El texto bíblico en esta cuestión, en la forma de indicar los números, hay un desarrollo de formas más antiguas a formas más tardías, ¿vale? Entonces sabemos que no es una forma, sabemos que no es un dato tardío con una forma antigua. El dato y la forma son muy antiguos. Por lo tanto, bueno, esto lo extiendo mucho más en mi tesis, pero lo importante que os quiero señalar es que este dato del rey Jeroboam del año 24 años es más antiguo que este dato de 22 años que se tiene hoy en día en cuenta para explicar la celebración de su vida, ¿vale? Sin embargo, en los manuales de historia, muchas veces la mayoría se tienen únicamente en cuenta, de la totalidad, solo el dato de 22 años, porque no tienen en cuenta las diferencias del texto griego y que traduce en muchas ocasiones un texto hebreo antiguo. Esto es un ejemplo particular, puntual, que me diréis, bueno, tampoco es tan importante de un año. Vale, en este caso a lo mejor que Jeroboam gobierne 24 o 22 años no importa mucho. Vale. Es un ejemplo bastante sencillo para explicaros esta problemática, pero es que la cronología en el texto que transmite el antiguo griego con el del masorético es muy, muy diferente. Son dos ediciones prácticamente distintas y hay cambios enormes. Entonces, es una necesidad que se hagan estudios de la historia del antiguo Israel teniendo en cuenta esta problemática de los textos y valorando el texto del antiguo griego. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que tiene que ver con un aspecto relacionado con la religión. ¿Vale? Bueno, luego, como os digo, al final me podéis hacer cualquier preguntilla. ¿Qué pasa con la religión? ¿Cómo he querido ilustrar esto? Hay otros ejemplos, pero me parece este el más claro, el más sencillo y el más fácil de retratar. Bueno, en el texto bíblico, la culpabilidad, es decir, obviamente hay una concepción teológica de la historia, ¿no? Yahvé es el dueño y señor, entonces las cosas que pasan mal al pueblo de Israel, pues es culpa de no adorar a Yahvé, y las cosas que pasan bien, pues es por la culpa por la cual cae Judá, el reino de Judá, es conquistado por Nabucodonosor II en el 587-86, hay debate en la fecha concreta, el señor del imperio neobabilónico. En el texto bíblico se atribuye a Manasés, al rey Manasés de Judá. Os pongo en situación. Estamos en el siglo VII antes de Cristo, ¿vale? Tenemos un rey antes que era Ezequías, un rey que había salvado de Judá de la conquista de Senaquerib, ¿de acuerdo? Del imperio neoasirio. Tenemos un túnel hoy en Jerusalén que es de ese asedio, ¿vale? Es histórico. Y es un rey que hace reformas, que parece que se porta muy bien y que, bueno, que solidifica ciertos aspectos del culto en torno a Yahvé, en torno a este proceso. ¿Vale? Luego el texto bíblico, el texto masorético oficial, parece que cambia esta situación, ¿vale? Cambia. Tenemos a Manasés, ¿vale? Manasés es el peor rey, el rey más pecador, impío, que hace los terribles males, y, bueno, no hay cosas peores que haga, ¿no? Y luego, después de Manasés, tenemos a Josías. Para que os hagáis más o menos una idea, Manasés acaba de gobernar en todo el 630 y algo así. Y luego tenemos a Josías y después, 20 años después, más o menos, cae Jerusalén. Bueno, pues la Biblia explica que como las culpas de Manasés, los pecados fueron tan grandes, luego, aunque tuviese un rey bueno como Josías, pues no pudo remediar la situación tan mala y por eso los pecados y la población, entre otras cosas, pues caen mal. En el texto masorético oficial, ¿vale? El hebreo oficial del texto bíblico, la culpabilidad de Manasés es mucho más alta, ¿vale?, que en lo que es el texto de lo que tenemos en el antiguo, ¿vale? Aquí os voy a explicar una cosilla por si a lo mejor os choca un poco. Esto de VL, los textos de la Septuaginta del antiguo griego, no solo están en griego, sino que también otros textos en otros idiomas transmiten esta versión de la Biblia, de esta primera traducción al griego. Entre ellos el latín, ¿vale? La Vetus Latina, a lo mejor suena la Vulgata, que es posterior y que es más parecida al texto masorético, pero bueno,
La Vetus Latina es el antiguo latín, transmite estos textos. Hay diversos testimonios de ella. Uno de ellos es el de Lucifero de Cagliari. La obra de Lucifero de Cagliari la tenéis, bueno, está perfectamente abordada, analizada y traducida. Está en el, perdón, de latín al inglés y comentada por el profesor Tuukka Kauhanen de la Universidad de Helsinki en este libro de hace 3 años. ¿Vale? Y aquí, por supuesto, se ha puesto una traducción suya en inglés, ¿vale? Más fiable. Luego la del texto bíblico es la de la Biblia de Cagliari. Algo de la Biblia de Cagliari. Bueno. ¿Por qué es importante esto? Vale. Un aspecto que aquí os he reflejado en... Bueno, pues en el texto bíblico, en el texto masorético oficial, se dice que Manasés, ¿vale? Una cosa bastante importante, construye, ¿vale? O mete en el templo de Jerusalén, en el templo de Yahvé, aparte de los cultos de Yahvé, ¿vale? Mete estatuas o ídolos de otra divinidad, como es Asherah, ¿vale? Asherah, os pongo un contexto, era la divinidad consorte, era la divinidad, por ejemplo, del panteón cananeo, ¿vale? O los otros lugares nos informan de ello, ¿de acuerdo? Pero, y esto es importante, fue una divinidad que también fue adorada en Israel. Prueba de ello son las inscripciones de Puntijet Afrud del siglo 9-8 a.C., en los cuales tenemos Yahvé y su ser, ¿vale? Bueno, dicho esto, en el texto masorético la culpa de Manasés se intensifica, ¿vale? ¿Por qué? Porque personaliza que los ídolos que ha introducido este rey en el templo de Jerusalén son a una divinidad en concreto como es Asherah, ¿vale? Sin embargo, esto no aparece en el antiguo latín, que transmite el texto de la antigua Septuaginta, de esta primera traducción a latín, ¿vale? Esto no aparece, no se menciona a esta divinidad, ¿de acuerdo? No se menciona a la divinidad de Asherah. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque si eliminamos esta edificación, el haber erigido a otras divinidades en el templo de Jerusalén por parte de Manasés, como transmite el propio texto, es decir, no una personalización de esta existencia de otros cultos, de otras divinidades, que puede haber otros cultos en plan, pero aquí una personificación concreta, ¿vale? Si eliminamos este componente, lo que habría hecho Manasés, según este texto, habría sido igual, por ejemplo, que otros reyes de Judá, como era el propio, o de Israel, ¿vale? Como era el propio Ahab, ¿vale? Es decir, según el texto de la antigua Septuaginta, escrito por el latín, Manasés no sería el mayor culpable de la caída de Jerusalén, ¿vale? No sería como el rey más impío, ¿vale? Con ellos, espero que que hayáis entendido esta cuestión, es decir, que es muy importante también para aspectos relacionados con la religión, ¿vale? Quién es pues el rey a lo mejor más piadoso, más pío, etcétera, tener en cuenta también la problemática textual, porque a lo mejor si te hacemos una adecuación de estas fuentes y vemos cada uno en su contexto explicando variantes y demás, la imagen que tenemos que tener de los reyes del pasado quizás no sea la misma, ¿vale? Bien. Y por último, y con ello me voy a ceñir al tiempo, como se me ha pasado y media, 5 minutillos, os voy a hablar de un tema relacionado con la literatura, ¿vale? Un tema relacionado con la literatura del antiguo Israel. Bueno, este tema, ¿vale? Hay un texto, que es este de aquí, ¿vale? Esto, la traducción, siempre que cito, cuando hablo del texto masorético de la Biblia hebrea, todas las traducciones al castellano son de la Biblia de Cantera, pero en el texto griego, las distintas versiones que hay de él, pues unos manuscritos que transmiten este texto griego, que son los luciánicos, los antioquenos, han sido traducidos pues por los investigadores del CSIC, el principal, Natalia Fernández Marcos, su gran obra sobre el texto antioqueno de la Biblia griega, y lo han traducido a nuestro idioma, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues las traducciones de esta obra, ¿vale?
¿Qué pasa con este texto? Bueno, pues para que lo sepáis, al final del capítulo 10 de Dos Reyes, hay más variantes en el tema de literarias, pero bueno, esta es la más clara y con la que más creo que vais a poder comprender este tema de las aportaciones de la crítica textual, de por qué es importante esta cuestión y todo eso, ¿no? Aunque hay muchas más, ¿vale? A final del capítulo 10 tenemos estos versículos que aparecen concretamente en estos manuscritos antioquenos, aparecen también en otras partes del antiguo latín, ¿vale? Pero no aparecen en el texto masorético, ¿no? Y dicen los autores, muchos de ellos en comentaristas de Reyes o texto bíblico y demás. Bueno, pues todos estos de aquí al final del capítulo 10 es un auténtico error. Bueno, son copias porque a veces repiten cuestiones relacionadas con otras personas en el capítulo. Son más tardíos que la versión del texto hebreo actual, ¿no? El cual texto actual no tiene esto. Para que lo sepáis, el texto hebreo actual termina con y Jehú de Israel gobierna con 28 años, gobierna 28 años en Samaria, ¿vale? Y esto aquí no aparece, ¿vale? Bueno, no aparece, ¿vale? Sin embargo, en el texto griego esto es simple. ¿Qué pasa? ¿Esto era parte de una edición antigua del Libro de los Reyes? ¿Vale? Bueno, pues resulta que todo parece indicar que sí que era una parte antigua del Libro de los Reyes. ¿Por qué? Bueno, uno de los elementos que nos lo menciona, y esto es interesante, creo que es una cuestión, por ejemplo, bastante interesante para el tema del género, el tema de la cuestión del género de la Biblia hebrea, porque aunque no hay que lo que os voy a decir ahora, es decir, en este texto se asume el reinado, es decir, se asume la legitimidad del reinado de una mujer en Israel, como fue Atalía, ¿vale? Cosa que en el texto masorético actual, en Dos Reyes 11, no se asume ese reinado como algo, bueno, como un reinado legítimo, ¿de acuerdo? No hay fórmula de su reinado y simplemente se la trata como una impostora, ¿de acuerdo? Una persona que ocupó el trono. No la razón, en el tema del género, la razón por la cual no se asuma este reinado de Atalía no tiene por qué ser que haya sido una mujer, porque también tenemos otro monarca en unos reyes que tampoco en el texto masorético y sí en el griego se asume como rey, como es Timni de Israel, ¿vale? En el texto masorético no aparece como rey y en el antiguo griego sí, entonces hay ya dos, un hombre y una mujer, entonces no sabemos por qué. Pero bueno, es interesante explicar esta perspectiva porque, bueno, para saber por qué, ¿no? Bueno, aquí, como veis, tenemos, y en el segundo año de Gordolía, ¿vale? Que es Atalía, el Señor puso en el trono a Jehú, hijo de Naamán, ¿vale? Este tema, este sincronismo del acceso al trono de Jehú en un reinado de Atalía, con esta fórmula se legitima la existencia de el reinado de esta mujer en Israel. Esto, junto a este texto después, no aparece en el texto masorético, ¿vale? No aparece. ¿Qué pasa en el texto griego? Que en el texto griego tenemos este texto, ¿vale? Y luego en el capítulo 11 tenemos también todo este capítulo que os he mencionado en el cual parece que no es legítimo el trono de Atalía, ¿vale? La conclusión, es decir, tenemos dos posibilidades. O que el texto griego se contradiga, ¿vale? Pero ¿por qué se va a contradecir un texto más tardío, ¿vale? O que el texto masorético hebreo haya eliminado este sincronismo para ir en concordancia con la línea que transmite en su texto de que el reinado de Atalía, que se transmite en este grupo como legítimo, no haya sido algo con esta legitimidad, ¿no? Las conclusiones, a grandes rasgos, y para nosotros son muy simples, aunque no solo hay es decir, hay más elementos que nos hablan y apuntan a esta mayor antigüedad de este texto, que son de carácter biológico, pero bueno, es que el texto griego masorético elimina este texto de aquí del Libro de los Reyes, en el que se asume este reinado de Atalía de Judá como legítimo, para ir en concordancia con el capítulo 11, que es más tardío de lo que aquí aparece. Y las versiones del antiguo griego de la Biblia, ¿de acuerdo?, transmiten una edición que todavía conserva este antiguo texto en el cual el reinado de esta monarca de Judá se atribuye o se tiene como legítimo.
Y nada más. Con esto ya son los 45 minutos. Espero haberos transmitido esto de una forma clara. Sé que es un tema complejo, bastante específico, el tema de los textos, también las formulaciones que utilizo a veces con ello, pero bueno, espero haberlo transmitido de una manera más o menos sencilla y sobre todo la necesidad de tener en cuenta estos textos para la problemática y la investigación de la química, porque sin ellos las conclusiones que vayamos a hacer de cualquier aspecto de la historia, la tradición de la literatura, van a ser erróneas. Así que nada, quedo a disposición de vuestros comentarios y muchas gracias. Bueno, David, no sé si se me escucha, creo que sí. Sí. Vale. Bueno, que muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que a mí me faltaban ojos y bueno, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat y yo se la transmito al doctor David Villar. A ver. Eso es que está todo súper claro. Mientras alguien se anima, yo sí que te voy a hacer una pregunta, David. Pero es un dato, yo a veces es que me voy quedando con datos que se me quedan ahí anclados en el cerebro y voy. Una cosa, ¿has dicho que la vocalización del texto hebreo masorético es medieval o algo así? Sí. Y, sí. O sea, ¿puedes explicar un poco, o sea, a qué te refieres con esto? Quiero decir, ¿qué importancia tiene eso para el conocimiento de ese texto y qué aporta esa vocalización también al estudio nuevo sobre ese texto? Bueno, en realidad la vocalización es antes los signos de las vocales del hebreo, ¿no? Pues, por ejemplo, Amet, Petat, todos estos símbolos y demás, no aparecen en el texto antiguo, en el texto masorético. Los manuscritos de Qumran del siglo IV, que son antes de Cristo, no llevan vocales. Como hoy se escribe en hebreo moderno, y es un desarrollo, una necesidad del propio de la Edad Media, de estas civilizaciones, judaísmo rabínico, que ponen esos signos para clarificar, al ser un texto sagrado, claro, para clarificar mucho más la expresión del texto. No solo esos signos, también ponen las pausas, que en los versículos, por ejemplo, hay distintos signos para cómo leer el texto, ¿vale? Para que sea una pausa principal, es como una campana invertida, ¿no? Luego otras signos de todo lo que aparece en la masora de la Biblia, ¿no? Otros signos para hacer otra pausa en mitad del versículo, pues todos los signos de puntuación, vocalización y demás aparecen en este contexto. Los más importantes de estos propios masoretas son estas personas que ponen estos signos de vocalización, puntuación y tal, y la corriente en la que triunfa esta vocalización es la de Tiberias, y esa es la que, digamos, predomina. A diferencia, en el tema de contenido, no hay diferencias importantes, casi ninguna, entre los textos protomasoréticos, es decir, los sin vocalizar, los que tenemos, por ejemplo, en Qumran, con el texto hebreo masorético vocalizado. No es muy diferente este contenido. Sí, me llama mucho la atención también porque, bueno, ahora, pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes con Alicia Cid, ¿no? Que nosotros nos dedicamos más a los textos coránicos y parece ser, o hay una corriente que sostiene que esto también ocurre con esa crítica textual que se está haciendo sobre los textos coránicos, la escuela histórico-crítica, etcétera, pues también se plantea que no solamente la recopilación muy tardía de estos textos coránicos que dan lugar a lo que conocemos como el Corán, sino incluso también la vocalización de esos textos, incluso algunos textos siríacos que podrían haber servido de inspiración o estar incluidos como textos coránicos, también es algo que ocurre hacia el 850, estamos hablando del siglo IX, quiero decir, esto ya es prácticamente alta Edad Media y es algo muy tardío para lo que se pensaba. Entonces, bueno, me parece muy interesante que se esté haciendo a la par con los textos hebreos, ¿no? Entonces, creo que además sería muy interesante a lo mejor poner en común este tipo de cuestiones entre los arabistas y los hebraístas, ¿no? Pero con estos líos de departamentos a veces y de grupos de investigación se pierde un poco. No deberíamos de estar tan metidos en departamentos estancos, ¿no? Pero bueno.
Yo lo dejo Pues ahí. sí. Bueno, Sí, no sé. no, yo Sí, dime. no, muy de acuerdo con eso. Además, yo lo del Corán no conozco, pero vamos, siempre preguntándote a ti o lo que me gusta mucho las investigaciones que haces ahí también en Sevilla y tal. Me parece súper interesante si había algún tipo de influencia, contacto con estas localizaciones. Sí, 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 súper interesante. yo estoy convencida de que sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o cuestión. Pues por aquí te dan la enhorabuena, tanto Alicia Ramos también como María del Gracias. Observatorio y Lorena, Lorena Gracias. González de la asociación. Pues nada, David, Gracias. como parece que está todo clarísimo, es un tema muy complejo. Yo cuando vi la defensa de tu tesis es verdad que es algo que digo, bueno, esto es algo para pensarlo tranquilamente, o sea que espero que nos escribas un libro eh, de esa tesis contándonos más cositas sobre esto. Y te agradecemos infinito que hayas podido estar con nosotros hoy. Nada, muchas gracias a vosotros, a ti, a Alicia, a todos. Y ojalá hubiese sido algo físico, pero bueno, con esto esperemos que Ojalá, el futuro sea y a ver si nos vemos pronto y gracias a los demás. Yo lo único que claro. espero que haya quedado claro que es un tema complejo que haya podido repetir más o menos. Eso es lo Sí, yo eso creo espero. que, bueno, como este vídeo, esta conferencia se va a quedar permanente en el canal de YouTube del Observatorio, pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al volver a ver la conferencia, pues nosotros te la haremos llegar Genial. y nada. Y bueno, también decirle al público que hoy estaba en el programa oficial, estaba Cristina Espósito, otra compañera nuestra, pero bueno, ha tenido que cambiarse por David, así que la semana que viene estaremos con la doctora Cristina Espósito. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia y nos vemos el viernes próximo. Gracias, David. Vale, pues muchas gracias. Que Un beso a tengas muy todos. buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igual, adiós. Gracias.